En nuestra organización, con EFI Solution y Nelixia, hemos estado desarrollando los últimos años acceso al mercado de productos no tradicionales para la industria de los aromáticos, aceites esenciales, té y aromaterapia. Entonces es una oportunidad interesante para que veamos que además de lo que ya producimos, hay otras alternativas, pero que estas necesitan justo el contexto y el concepto de las presentaciones del día de hoy, hacerlo bien y hacerlo sostenible dentro del marco de la agricultura orgánica. Entonces, tenemos alrededor de 14 años de estar con Nelixia y EFI Solution. Tenemos presencia en Paraguay, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, algunas iniciativas en Nicaragua, en Panamá, y tenemos una oficina de comercio en Alemania, justo para que nuestros clientes puedan conocer desde el origen, con una trazabilidad correcta, nuestros productos en el mercado internacional, con una puerta de entrada muy interesante que voy a explicar, que es Alemania para Europa y para el mundo. En esto hemos estado desarrollando de manera de que la imagen de que el productor lo hace bien no solamente sea una imagen, sino que sea la catapulta para que logren los consumidores en el mercado internacional concientizarse que el productor es la base de todo y que si él lo hace bien vamos a tener cadenas sostenibles, no solamente a nivel de origen, sino a nivel de todo el suministro, y el productor con el consumidor van a tener salud y vamos a poder conservar el mundo. Hemos estado certificados, somos parte de EcoVadis y también somos miembros de la Comunidad Ética de Biocomercio, que es UEBT. Un poco lo que tenemos hoy de productos no tradicionales y nombres que, si no los han escuchado, tenemos los colegas que vamos a poder explicar después, y proyectos que ya estamos haciendo en Honduras. Cardamomo, estamos exportando ya cardamomo desde Honduras para aceite esencial para té. Lo hacemos actualmente, el origen en Honduras es solamente Santa Bárbara y Copán como mercado principal, porque el 95% del cardamomo de Honduras se vende a través de la frontera con Guatemala y Guatemala lo exporta como Honduras. Un 5% sale como exportación real de Honduras. Hasta hace 6 años el código arancelario de cardamomo no existía en Honduras como tal para poder exportar. Hasta hace 3 años el código arancelario de cardamomo orgánico de Honduras está siendo utilizado de manera correcta con el apoyo de las organizaciones certificadoras que existen en Honduras. ¿Qué tenemos en El Paraíso? Que es uno de los temas. Tenemos cooperativas agroforestales en la zona de Villasanta, Trozos y Trojes, donde ya tenemos una experiencia de plantar cardamomo en sistemas integrados agroforestales, café, cardamomo y bosque, donde demostramos que no solamente tenemos que trabajar un producto, sino integrarlo con varias alternativas que permitan, 1, conservar el ambiente y 2, generar ingresos adicionales al productor para que no dependa de un solo ingreso como este tipo. ¿Qué demanda el mercado? Demanda orgánico, UEBT Rainforest, Mavagrown y convencional, pero esto tiene que estar limpio. Otros productos que tenemos, jengibre, que hoy Honduras lo hace alrededor del lago Yohoa. Tenemos un potencial en Guata, Olancho y El Paraíso y Colón. Estamos haciendo un desarrollo en El Paraíso y en Colón para aceite esencial, para té y especies, y hay una demanda del mercado enorme, pero enorme, de jengibre para té orgánico y jengibre para té Mavagrown, que es de la empresa Martin Bauer de Alemania. Podemos tranquilamente sustituir importaciones de África y de Sudamérica para exportar desde Honduras de hasta 200 y 300 toneladas de jengibre para té. Una tonelada son 22 quintales y hay una relación de 7:1 entre jengibre fresco y jengibre seco. Si hacemos 200 toneladas son 4.400 quintales de jengibre, multiplíquenlo por 7, ese es el potencial para jengibre de té que tiene Honduras y hoy no lo estamos aprovechando. Adicional a esto, hemos hecho algunos ensayos de cúrcuma, que hoy el día el mercado lo está utilizando mucho porque se ha demostrado, principalmente en los Estados Unidos, que la curcumina es un agente antiinflamatorio y que previene los radicales libres en el cáncer. Entonces, cúrcuma, Honduras ya produce en Copán, Santa Bárbara y en el lago de Yohoa. Hemos hecho ensayos y un potencial en El Paraíso y Olancho. Queremos potenciarlo más en El Paraíso, estamos haciendo siembras. El mercado que hay es para té y especies y la demanda del mercado es orgánica. Esto ya lo estamos exportando y actualmente estamos haciendo un desarrollo de nuevos tipos de productos que pueden ser interesantes para Honduras. Y algo que quiero llamar la atención es del almizcle. El almizcle es una planta originaria del desierto africano. El almizcle es un sustituto
del aceite que se utilizaba en la antigüedad de la rata almizclera y el ratón almizclero. Es una planta, es una malvácea, es Albelbochus mustachus, y esta planta nos puede producir una semilla que sustituye el aceite esencial del almizcle animal, que ya está vedado. Esta planta sobrevive en el año con 250 milímetros de lluvia en todo el ciclo productivo y tiene una capacidad de producción de hasta 22 quintales por hectárea con un régimen de lluvia de 700 milímetros de lluvia y se hace completamente orgánico, es familia de la ocra. Tenemos ensayos ya que trabajamos en el sur de Honduras, en el sur del Paraíso, que es el municipio de Oropolí, donde hicimos integración con maíz y frijol como cultivo asociado. Y tenemos hoy la segunda cosecha en el ciclo de septiembre del año pasado. Estamos hoy con un ensayo en Sicta, en Comayagua, donde ya tenemos después de siembra en enero una plantación establecida con un régimen de aporte de agua de 200 milímetros en 4 meses. Y tenemos primera floración para tener cosecha con las temperaturas de hasta 38 grados centígrados en Comayagua. Y adicionalmente a eso, entonces queremos hacerlo orgánico, no porque queramos certificarlo orgánico, sino porque el mercado lo que demanda para este producto es un producto sin trazas, que luego voy a explicar por qué es interesante. Adicional a eso, vamos a hacer este año ensayos para suministrar al mercado de páprica, que es un tipo de picante. Vamos a hacer ensayos de mentas y ensayo de hierbabuena. Y adicionalmente, tenemos un mercado potencial que estamos desarrollando para la stevia orgánica, porque en el mercado hay stevia, pero no tenemos una stevia orgánica que pueda ser confiable. Y Honduras tiene potencial para hacer stevia. Para los que ya peinamos canas, la stevia es el uruzul que antes recogíamos para hacer test. Entonces tenemos potencial en Honduras. ¿Por qué es interesante hablar de estos temas? Porque hablamos de café, hablamos de maíz, hablamos de frijol, hablamos de productos animales, pero muchas veces no hablamos de lo que todos los días nos comemos. Hoy tuvimos un suculento y muy sabroso almuerzo y todos le sintieron buen sabor porque tiene especies. Y para que veamos solamente el potencial del mercado de las especies, quise traer esta gráfica del crecimiento del mercado de las especies de la Organización Internacional del Comercio, donde la India es el principal proveedor de especies con 52 millones de dólares en ventas. Y el principal consumidor y destino es Alemania, con alrededor de 56 millones de dólares en compras, porque Alemania compra y revende a todo el mundo. Y quería traerlo porque me llamó la atención cuando estábamos analizando cuál es el potencial que tiene Honduras, y tomé en la gráfica Nicaragua, porque Honduras ni siquiera aparece como un proveedor de especies en la Organización Internacional del Comercio para Especies. Y Nicaragua, que está a la par, vende alrededor de 1.2 millones de dólares en especies. Y eso es picante, pimienta gorda y pare de contar. Y después queríamos ver si Honduras compra especies. Y lógicamente sí, porque hoy comimos especies. Y Honduras importa 1.4 millones de dólares en especies. O sea, lo que exporta Nicaragua y un poquito más lo importamos. Entonces, ¿por qué no sustituir importaciones produciendo nosotros clavo de olor, que es un árbol que lo podemos integrar con café, pimienta gorda, que es un árbol que lo podemos integrar tranquilamente en nuestros cercos, páprica, que lo podemos hacer a través de huerto familiar y se hace lo orgánico? O sea, potencial hay. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar y buscar las oportunidades que el mercado ya nos está diciendo. En ese sentido, para llegar a estos mercados, porque las especies pasan por un proceso de cosecha, manejo post cosecha, pero no lo tostamos, no lo despulpamos como el café. Entonces, hablar de agricultura orgánica hoy es importante porque nos da un producto inocuo. Inocuo no solamente porque va a ser seguro para alimentar, sino que también nos va a permitir tener seguridad en nuestras plantaciones. Y eso es una exigencia, como decía mi antecesor, de lo que pide el mercado. El mercado hoy ya nos está pidiendo que para importar a Europa tenemos restricciones claras y claves. Uno, estos datos son de la última regulación de la Unión Europea para producto orgánico. Ojo, porque el producto orgánico todavía le permitían algunas trazas, pero a partir del 2022, con revisión el 2023 en mayo, el ion fluoride no se puede utilizar. Y antes teníamos hasta 5 partes por millón de aceptación. A partir del 2023 ya no es permitido el ion fluoride. El sulfuro fluoride, que es otro producto,
ya no es permitido. La imamectina, que lo utilizan también como un bactericida, tampoco es permitido y antes era 0.01 parte por millón. Para que más o menos dimensionemos lo que estamos aquí y los que nos están viendo, es como que agarremos 1 millón de personas y a una persona la dividamos entre 100. Eso es lo que le permite el mercado que llegue con trazas de un producto alimenticio orgánico a Europa. Ahora, ¿cómo trasladar estas palabras técnicas en palabras que podamos utilizar los agricultores? El ion fluoride. Hasta podríamos pensar que nos vamos para Florida si queremos hacer algo de chistes. El ion fluoride, ¿quién no lo ha utilizado? Todos, porque es con lo que hacen los surfactantes para evitar que las mezclas de las bombas de mochila con agua hagan espuma. Entonces, todos han utilizado el ion fluoride y llegan a la agropecuaria, que es el que está ahora dando la asistencia técnica sin ánimo de tener problemas con ellos, y le dice, ¿y qué utilizo? Aquí está el surfactante para que el agua no le haga espuma y para que el producto pueda ser más homogéneo. Estamos contaminando nuestro producto que vamos a vender. Este producto para Europa, al llegar a entrada, van a hacer un muestreo, lo van a quemar a partir del 2025. Esto no es dentro de 10 años, eso es pasado mañana. El 2025 no podemos exportar con trazas de estos productos. Y así pueden ver otro que, como les decía, la emamectina, el hidroquinilona, que para sorpresa de nosotros en el mercado que estamos atendiendo, nos preguntan los clientes y encontré tal y tal traza en tal producto. Y cuando empezamos a revisar, esos productos agroquímicos ni siquiera deberían estar autorizados para uso en Honduras, porque como ven en el caso de la hidroxiquinilona, es un fungicida para uvas, y en Centroamérica solo Guatemala tiene una plantación industrial de uva y de ahí el resto de Centroamérica no tiene, y ese producto lo venden en Honduras. No voy a decir el nombre comercial, pero sí lo venden en Honduras. Entonces, estamos haciendo uso de agroquímicos que ni siquiera deberían estar para la agricultura que tenemos en nuestros países. Entonces, la oportunidad de la agricultura orgánica no es tener un sello que es bueno para poder vender, es tener la seguridad de inocuidad y no trazas para que me puedan comprar. Y eso es lo que debemos tener en nuestra mente. No es el negocio de voy a tener un certificado y me van a pagar más. Es el negocio de tener la seguridad de poder recibir a un cliente y que me compre porque doy calidad permanente y constante y que sus consumidores no van a dejar de utilizar su producto. Luego, ¿qué productos ni siquiera deberíamos mencionarlos? El clorpirifos está prohibido en Europa y en los Estados Unidos. Para que algunos lo recuerden, en el Baigón y en el Loco existe clorpirifos y no se debe utilizar. Los carbamatos, que son fungicidas de contacto, todavía siguen siendo utilizados. Nosotros hicimos una muestra de jengibre en el lago Yohoa y cuando enviamos al cliente salió hasta más no poder de carbamatos, porque para no dejar de utilizar agroquímicos, la gente quema el suelo, quema toda la materia orgánica para evitar la gallina ciega. Sí, no tiene gallina ciega, pero tiene hongos y bacterias que se reproducen y después tienen que utilizar agroquímicos. Luego los exportadores mandan un lote, cuando llega a destino le hacen las pruebas y sale con carbamatos, y eso es prohibido porque son cancerígenos. Y por último, porque también escuchaba al agricultor y que comparto la discusión de él en la mañana, que no tenemos herbicidas todavía orgánicos, pero hay un herbicida muy bueno orgánico, el machetín. Usted lo utiliza y funciona de maravilla y además aporta materia orgánica. Y no quiero dar clases, quiero explicar que tenemos opciones para mejorar. Me decía un maestro de Guatemala en agricultura que no existen las malezas, porque deberíamos de llamarle buenezas, porque si las sabemos controlar, vamos a tener aporte de materia orgánica a nuestros suelos y un espacio para que la vida se distribuya y se pueda reproducir. Entonces, el glifosato ya no es permitido en Europa. Creo que las preguntas son al final y me voy a quedar para atenderles.
Luego la pirimetra, la cipermetrina, y ahí está el código europeo donde lo pueden investigar. Para el 2023 va a ser prohibido. Ahorita permiten 0.05 ppm de trazas, pero posteriormente va a ser prohibido porque son agentes que son cancerígenos también. Este es un ejemplo en un lugar que se llama Belén Lempira, donde un pequeño agricultor, Evelio Miranda, que cursó el 4º grado, nos dio la primera clase a nuestra empresa de cómo hacerlo bien. No les vino a exponer lo que hace Fisoluto en Inelicia, sino lo que hemos aprendido en los últimos 18 años, porque aquí tengo algunas personas que me dieron clases a mí en la universidad y les agradezco haberme enseñado. No voy a decir nombres porque son varios y no me quiero meter a líos con nadie, pero también productores que hemos visitado y que me enseñaron a cómo trabajar la tierra, porque nosotros aprendemos de lo que los productores hacen y de lo que los buenos maestros nos permiten aprender. Y este productor nos enseñó que con café, con banano, con cardamomo y bajo pino podía tener un ingreso sin utilizar agroquímicos. Y él hoy, después de que hace 4 años nos vendió 48 libras de cardamomo, acaba de cerrar sus ventas de cardamomo en 141 quintales de cardamomo, haciendo agricultura orgánica. Y él era el tipo que más agricultura convencional usaba y se convirtió orgánica cuando se dio cuenta que el mercado se lo pedía y no nosotros. Y solo para concluir, quiero retomar un par de las palabras que dijeron al inicio. La doctora Suazo dijo algo y yo trabajé con ella en un programa de cuencas en el sur de Honduras. Hay que aprender a manejar el agua. Si hace agricultura orgánica, estamos conservando agua. Si no hace agricultura orgánica, estamos perdiendo agua. La primera actividad para hacer mitigación y adaptación al cambio climático, hagan agricultura orgánica y van a conservar agua. Luego, hay que hacer desarrollo e investigación. Lo que el colega antecesor dijo es muy cierto. Muchos estamos innovando y emprendiendo en hacer insumos orgánicos. El gobierno ojalá nos ayude a hacer investigación para ver si lo que hacemos va a tener impacto en el producto que voy a vender. La semana antepasada, la USDA eliminó el uso del Timorés Gold, que es un producto botánico hecho del crisantemo, pero con los estudios que se hicieron se dieron cuenta en los Estados Unidos que es un cancerígeno por el doble de las moléculas. Necesitamos más investigación porque lo que estamos haciendo es bueno, pero no sabemos qué impacto va a tener en nuestro consumidor. Luego, el ingeniero Merlo hizo una expresión muy buena y que se lo agradezco, y yo sé que ya me van a contar las horas y los minutos. Tenemos baja producción en el Paraíso, yo soy paraiseño, soy de Danlí, pero lo que hemos dejado de hacer los paraiseños es diversificar nuestro ingreso en las fincas, y queremos solo con café comprarnos el carro, la casa y salir de viaje. Hay que diversificar con otras fuentes que no compiten con el café, con el cacao, con el maíz y con el frijol. Y por último, tomemos el ejemplo de una pequeña región en un país muy grande que es la India, la región de Sikkim, que está cerca de Nepal, 7.430 kilómetros cuadrados, y en el 2016 decidieron ser una región únicamente orgánica. Hoy son el principal proveedor de producto orgánico de especies en el mundo. ¿Por qué no podemos aspirar o soñar con que una pequeña región de Honduras, en el Paraíso, se pudiera hacer orgánica para que el mercado se fije que existe y que es confiable en Honduras? Muchas gracias.